Bien, buenas tardes. En este caso hemos empezado con un poco de retraso, pero compensa por la ausencia de la primera ponente, que es Luca Guffi, por lo tanto sí vamos en tiempo. Luca Guffi no puede estar. Vamos a tener a tres de las ponencias invitadas a videocápsulas. Marian López Fernández Cao, vamos a tener a Antonio Manuel, Rodríguez Ramos y vamos a tener a Jorge Moreno Andrés, son los tres ponentes. Hay una diferencia en relación con las sesiones de videocápsulas que hemos tenido hasta ahora, y es que en este caso son específicas, invitadas de forma expresa por parte del Congreso, y también nos damos un poco más de tiempo, un número menor, por lo tanto nos damos un poco más de tiempo para que ellos también puedan explicar. Así que los tiempos serán en torno a 15 o 20 minutos cada uno. La previsión es que a las 7 menos cuarto aproximadamente podamos cerrar la sesión. Pero sí vamos a hacer algo similar al Cineforum de esta mañana, para quien haya estado y a quien no, le explico un poco. La idea es que hagan una presentación más o menos ágil, que cuenten, vemos el vídeo y una vez que ya hemos visto los tres vídeos podamos tener un rato ya de debate o comentario o repaso de algo que los autores, la autora de esta videocápsula pues quiera también comentar y, por supuesto, en debate abierto a la sala para que podamos ir comentando. Así que iniciamos con Marian López Fernández Cao, catedrática de Educación Artística de Didáctica de la Expresión Plástica, esa denominación de área que tenemos, que siempre ponemos en discusión y revisión, y que además su currículum desde el punto de vista académico y también de transferencia es tan amplio que casi yo ahora le animaré a que en el inicio, en el arranque de su intervención, pues también pueda ofrecernos alguna información que podamos vincular o relativa a todo también lo que nos ocupa, que es la educación patrimonial. Ella destaca por el desarrollo también de numerosos proyectos y proyectos de conexión con la realidad social, con la realidad museística, con el arte también contemporáneo y la especialización también en el ámbito del arte-terapia, que es un territorio que no es nada fácil, que es bastante complejo para los que formamos parte de este área y realmente tiene mucho mérito el desarrollo de actividades reales, no solamente trabajos teóricos o elucubraciones teóricas, que también ella tiene trabajos de ensayo, algunos de ellos recientes, como en los últimos años, como plantearse lo de ¿para qué el arte?, algo que es también una valentía, entre otros muchos trabajos de los cuales es autora. Te voy a dar la palabra, pero sí quiero decir también que es presidenta de la Sociedad para la Educación Artística, que la hemos creado recientemente como iniciativa, además, y ella ha sido en la plataforma de defensa de las artes en el desarrollo curricular, en la educación, sobre todo formal, pero formal y no formal, la presencia de la educación artística, y eso se ha convertido, pues prácticamente todo el profesorado del área, o yo creo que casi la totalidad, estamos en esa sociedad, además de que estáis llamados todos los que tengáis interés en participar en esa sociedad que acaba de nacer, todavía no tenemos ni un vínculo para inscribirse, pero que sí que todo eso va a estar pronto. Lo importante es que ya sí ha echado a andar y SEA, la Sociedad para la Educación Artística, es uno de los proyectos más recientes también en los que estamos. Así que adelante, Marian. Disculpa la presentación también tan extensa y también con los compañeros diré todo lo que sé, o casi todo. Adelante. Antes de nada, agradecer la invitación para presentar esta videocápsula. Muchas gracias, Rafa, por tu presentación. Bueno, la videocápsula es un poco el resultado de un proceso más o menos de 2 años o más. Aparte de mis cosas de arteterapia, yo soy una feminista desde hace muchos años y hay varios proyectos. Yo he estado de directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense durante 4 años y luego en MAV, en la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales. Y de alguna forma, desde hace muchos años sí que me ha interesado primero porque no estaban las mujeres presentes ni en los museos, ni en el patrimonio, ni en la educación artística, etcétera.
Y bueno, hemos hecho bastantes proyectos, como los primeros itinerarios en el Museo del Prado, en el Reina Sofía, etcétera, y los análisis de cómo estaba el androcentrismo en los museos españoles. Y en los últimos años lo que hemos desarrollado es la idea de que cuando las mujeres feministas entran en los museos, no solamente abren los museos y el patrimonio a las mujeres, sino que lo abren a todos los colectivos invisibilizados, porque el feminismo es una corriente que no solamente trabaja con las mujeres en sí mismas, sino con todos los otros, con lo cual tiene que ver con la necesaria decolonización de los museos y también con las clases, digamos, no burguesas, ¿no? Con las clases más empobrecidas, etcétera. En general, el patrimonio y los museos muestran una visión, en general, burguesa, masculina, como diría Piketty, propietarista, ¿no? Y es lo que muestran su herencia, pero no muestran la herencia de otras clases sociales, de otras procedencias y, por supuesto, tampoco de las mujeres. Hace 2 años decidimos conseguimos una ayuda del Instituto de las Mujeres y entonces hicimos una red con los museos argentinos, los museos brasileños y los museos que quisieran españoles, y de ahí surgió todo un trabajo en red para trabajar fundamentalmente museos pequeños, porque nosotras pensamos que muchas veces los museos pequeños algunas veces tienen más libertad, tienen menos posibilidades, pero sin embargo hacen cosas muy innovadoras y que se ven menos que las de los grandes museos. Y fueron unos 40 museos en total los que trabajaron en red con buenas prácticas, hicimos 3 foros. Y una cosa que surgió y que no esperábamos es que, además de esos foros que eran pues, más académicos o bueno, más de intercambio, surgió una cosa que surgió además del equipo brasileño, que fueron las videocartas. Entonces propusimos que unos museos escribieran a otros, o que algunos museos escribieran a personas del pasado, o que escribiesen a través de objetos, es decir, les dimos la libertad absoluta. Entonces, en la página web, si buscáis Las mujeres cambian los museos, aparte de mucha documentación de buenas prácticas de los distintos museos, aparece toda una parte de videocartas, que son unas 30 videocartas, de mujeres que hablan sobre qué hacen las mujeres en la cultura, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de eso, el año pasado el Festival Ellas Crean le pareció muy interesante el proyecto. Ahí tenéis todas las videocartas que hicimos hace 2 años y algunas se hicieron en pandemia, con lo cual están hechos con Zoom, bueno, de la manera que pudimos hacerla, ¿no? Yo os invito a verlas porque hay algunas muy, muy bonitas. Bueno, todas son muy bonitas. Y además nos parecía que la carta permitía el vínculo, ¿no? Y aparte la carta también es algo que pertenece mucho, está entre el ámbito privado y el ámbito público, etcétera. Bueno, el caso es que al Festival Ellas Creas le interesó y entonces lo que le propuso fue a la Subdirección General de Museos que hiciésemos este proyecto con los 16 museos estatales. Como sabéis, el Ministerio tiene dentro de los museos estatales 16 y añadió uno más que fue Tabacalera. Y yo lo que os voy a presentar es un poco esta última parte del proyecto. Y luego, bueno, a mí lo que me parece más interesante es la metodología que hemos utilizado. Yo era la comisaria de contenido, en el sentido de que les asesoraba de cuestiones feministas o de cómo poder trabajar sin caer en el victimismo o sin caer en esa especie de enaltecimiento esencialista de lo femenino, etcétera. Y Mar Marcos era la comisaria técnica que desde la parte del vídeo, era prácticamente un folio lo que les pedíamos. Y cada museo hizo una videocarta que yo creo que son muy, muy diferentes. Si pones Las mujeres cambian los... Bueno, o sí, sea... Aquí, no, porque ese es el de... Pero sí está en el Ministerio de Cultura. Bueno, luego te paso el link. ¿Sí? Entonces, ¿en qué estaba? Y
y entonces hemos hecho videocartas desde el Museo de Mérida, desde el Museo de Altamira, desde el Museo Arqueológico Nacional, desde el Museo Romántico, bueno, lo que son las 16 videocartas, muy diferentes. Algunas son diálogos entre mujeres del pasado, otras son desde la taquillera del museo, otras son cartas de Sor Juana Inés de la Cruz en el Museo de América. Y lo interesante es que ha habido toda una parte muy creativa y nosotros, además, lo que les pedíamos es que eligieran un objeto. Es decir, por eso le llamamos Las mujeres cambian los museos, de la memoria del objeto a la memoria de las mujeres. Es decir, cómo partiendo de esa idea de John Dewey del arte como experiencia y de los productos artísticos como generadores y también como un tesoro de experiencia, esos objetos se pudieran abrir y pudieran servir de vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Y este vídeo que os presento, que ya fue cuando me lo pidieron desde el Congreso, fue sobre todo un agradecimiento por parte del equipo. Entonces, lo que vais a ver es más un agradecimiento de los que estábamos detrás de las cámaras a todo el personal de museos que hizo posible las videocartas. Así que, si quieres, lo vemos. Perfecto, muchas gracias. En la presentación, además, la referencia a la perspectiva de género, la perspectiva feminista, claro que la da uno casi por hecha contigo, por sabida, pero efectivamente que ha hecho muy bien porque es justo el enfoque que además con lo que tiene que ver, ¿no?, con lo que traemos. Si quieres, bueno, lo vemos, no dura demasiado, quédate aquí arriba por si también quieres luego añadir algo, ¿vale? Si no, pues, lo vamos a conseguir, ¿eh? Pero si no, no hace falta. No, pero si no, puedes poner. Es que está quitado los dos audios antes del debate, por eso. Queridas compañeras de los museos que habéis colaborado en el proyecto, Las mujeres cambian los museos, de la memoria del objeto a la memoria de las mujeres. Queridas compañeras que habéis contribuido a resignificar el patrimonio de nuestro país. No hay mayor labor cultural que poner en valor la creación, la conservación, el cuidado y la renovación de la mirada hacia el patrimonio, sea este objetos, memorias, imágenes o canciones, monumentos u objetos cotidianos. De todos ellos emerge una experiencia que habéis convertido en valiosa. Una experiencia donde vernos reflejadas, donde una comunidad encuentra un vínculo que la interpela, donde mirando un objeto, una imagen, un sello, un cuaderno de visitas o un espacio reconstruido, encontramos ausencia, dolor, alegría, emoción o defensa de la justicia, lucha contra los prejuicios y progreso. Los museos están convirtiendo la ausencia de las voces femeninas, de los ecos minimizados por una historia injusta, en presencia, en búsqueda, en curiosidad y en asombro. Asombro de no haber reconocido antes figuras y colectivos que nos han hecho ser lo que hoy somos como sociedad, hombres y mujeres, grupos que han forjado nuestra capacidad de ser sujetos políticos y sujetos históricos, y que han contribuido a que hoy en nuestras manos conservemos parte de la historia que nos ayuda a comprender el presente. Desde hace meses, de los museos han emergido, como resultado de aplicar la justicia cognitiva y cultural, figuras y colectivos que son ya para la historia con letras mayúsculas. María Luisa Caturla, Emilia Pardo Bazán, Sor Juana Inés de la Cruz, Concepción Arenal, Carolina Coronado, Lili Reich, Charlotte Perriand, Manuela Ballester, Teresa de Lucena, Ana Hayat, Clotilde García del Castillo, pero también Margarita Díaz Martín, Julia Cabrera o una madre y una hija que comparten el saber del lino y representan el trabajo de sororidad compartido de las mujeres. Todos ellos son nombres propios y colectivos que anuncian muchos más,
porque el feminismo reivindica la igualdad, pero también la equidad en la puesta en valor de la experiencia humana como cultura, más allá de géneros, orígenes económicos, sociales o físicos. Desde aquí, nuestro reconocimiento por todo lo que hemos aprendido a través de vuestra profesionalidad, vuestro rigor, vuestro conocimiento profundo de las obras y los espacios de nuestros museos. Gracias por abrirnos las puertas y haber compartido las escrituras de unas cartas que señalarán a las generaciones la importancia de la mirada descentrada, crítica y en permanente renovación de la cultura. Gracias a vosotras, los museos hoy son más nuestros. Bueno, muchas gracias, Marián. Realmente es muy, muy interesante. Animo en cada una de las proyecciones, aunque todavía no abrimos a participación, si os parece, hasta que veamos los 3 vídeos, pero que anotéis también ideas, ¿no?, para participar. Si tú quieres añadir algo a lo que ya hemos visto, ahora lo hablamos. Perfecto. Bueno, pues pasamos al segundo vídeo, entonces, a la segunda videocápsula. Así que, Antonio Manuel, vente con nosotros aquí. No sé si voy a decir todo lo que... Todo no lo cuento, ¿no? Aquí sí tenía unos datos más técnicos de currículum, pues en este caso nosotros nos hemos conocido hoy. Pero lo primero que sí quiero decir es que Antonio Manuel es una persona que nos ha hecho un recordatorio esta mañana, que así digo lo que yo sé, luego resumo aquí el currículum más oficial. Nos ha recordado esta mañana que una videocápsula seguramente no va a funcionar si no hay, pues precisamente, el tono humano, la sinceridad, el carácter de la seguridad de que hay personas y de que hay situaciones reales que se están comunicando, ¿no?, más allá de la intención que haya didáctica o en el contexto del proyecto. Por lo tanto, a mí eso ya me parece una enseñanza que le agradezco mucho y que seguramente luego nos puede conectar porque tiene que ver con su perfil. Antonio Manuel Rodríguez Ramos, vamos a cambiarte aquí, los cambios, perfecto. Él nació en Almodóvar del Río, es conocido, provincia, ¿Almodóvar del Río? Córdoba, perfecto. Es conocido solo por su nombre sin apellido, que es lo que venía en la referencia. Yo por eso buscaba los apellidos, porque me sabía un poco mal no decirlo. Doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil y Derecho Agrario de la Universidad de Córdoba, y se caracteriza por el compromiso con la interdisciplinaridad. Es escritor, músico, activista social, cultural y político. Colabora con numerosos medios de comunicación y ha escrito ensayos como La huella morisca, el al-ándalus que llevamos dentro, Flamenco, Arqueología de los Hondos. Habría mucho que hablar contigo, igual que sucede esta tarde con los 3 autores de las videocápsulas invitadas. La luz que fuimos, o poemarios como Daño. La mayoría de ellos llevados a escena, como el último proyecto discográfico A Palo Flamenco por y para la rebeldía. Es coordinador del Laboratorio Jurídico sobre Desahucio de la Universidad de Córdoba y fundador también y actual vicepresidente de la Federación Ateneos de Andalucía. Patrono de la Fundación Blas Infante y director de su cátedra en Andújar, miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba y has colaborado en numerosos premios audiovisuales, así que has participado también en proyectos cinematográficos. Dicho todo eso, que ya es verdad que es todo lo que sé, adelante, tienes la palabra. Si yo os pidiese resumir o elegir 2 palabras para condensar todo el universo de lo flamenco, estoy convencido que me diríais que son ay y ole. El dolor y lo sagrado.
Ay es el quejío. Que yo sepa, no existe una expresión cultural en el planeta que arranque de un alarido en las cárcavas de la sangre, como el flamenco. Ole es lo sagrado. Ole proviene del nombre en árabe de Dios, que no del nombre del Dios de los árabes. En Al-Ándalus, fuera judío, cristiano, musulmán o no creyente, que se llamaba Kafre, proviene del árabe Kaafir, el nombre de Dios se decía Allah. Lo que pasa es que en Al-Ándalus se hablaba con himela. La himela es la tendencia de pronunciar la A como si fuera una E. Así que no digan Allah, digan L. Además, el flamenco se canta en andaluz y se canta de memoria. Da igual que lo cante un chino, un ruso, un bogotano, un cántabro, un catalán o un vasco. El flamenco se va a cantar en andaluz. Y el flamenco se ha mantenido como patrimonio inmaterial gracias a la transmisión de generaciones a generaciones, especialmente de mano de nuestras madres y de nuestras abuelas. De forma que, si tenemos que buscar el origen, el manantial de los flamencos, habrá que ir a un momento en el que a este pueblo se le causó un trauma tan descomunal que todavía le duele y por eso dice ay, ay, ay. Habrá que ir a un momento en el que el nombre de Dios da igual que rezaras contra la pared, de rodilla o extinguido en el suelo, se decía Allah, Ele, Ole. Habrá que buscar un momento en el que a este pueblo se le prohibió expresarse en la lengua que utilizaba y, como ocurrió en otros tiempos, aprendió la nueva pero sin renunciar los sonidos que ya le habitaban en la garganta. Habrá que buscar un momento en el que se le prohíbe escribir en la lengua en que escribía y les condenó a transmitir los saberes y los sentires a través de la memoria. Y yo os pregunto, ¿ese momento existe en el almanaque? ¿Hay un momento en el que de un día para otro cambiemos nuestra forma de ser y de sentir? ¿Acaso las culturas se mueren como las mariposas o se derogan como las leyes? No. Hay un periodo. Y ese periodo coincide con la persecución de los distintos, cuando se persiguen y se expulsan a nuestros judíos, cuando se persiguen y se expulsan a nuestros moriscos, cuando se persiguen a nuestros negros, cuando se persiguen a nuestros gitanos, cuando se invisibilizan a nuestras mujeres. Todavía los niños cantan, ¿dónde están las llaves matariles? En el fondo del mar, matariles. En árabe andalusí, mauta significa muerte y rilla significa viaje. Mauta rilla, matarile, significa muerto en el viaje. Ahora les pido que canten esa canción aparentemente inocente que cantamos los niños. ¿Dónde están las llaves? Muerto en el viaje. En el fondo del mar, muerto en el viaje. Esa canción infantil está narrando el trasiego de los expulsados al otro lado de la calle de agua, ya sea el Mediterráneo o el Atlántico, con las llaves de su casa y con la esperanza de poder regresar algún día, y que sin embargo acabaron en la fosa común del Mediterráneo o del Atlántico exactamente igual que ahora, pero en sentido contrario. Y a quien no le duela esa muerte, ya no es solamente que no tenga corazón, es que además le falta la memoria. En el Golfo de Veracruz los jarochos cantan fandango, y uno de los sones de los fandangos es el son del balajú, que es como un barquito pequeñito. Y dicen, ariles y masariles. Y cuando le preguntan, ¿qué son masariles? ¿Qué son ariles? No lo saben. Y están cantando exactamente lo mismo, porque esa canción la cantan cuando el marinero embarca y no se sabe si van a volver. Y cuando le preguntas por qué soy jarocho, ellos tienen muy claro que es un concepto que surge después de la conquista, pero no saben de dónde viene. En árabe andalusí, harach, que es el origen de la palabra harcha, significa salir, expulsar, de forma que los jarachú, los jarochos, son los expulsados. Y hay expulsados en el Caribe afroandaluz, y hay expulsados en África, pero allí no hay flamenco. Y hay judíos que se llevaron la nostalgia a Estambul, a Tesalónica, pero allí no hay flamenco. Y hay gitanos en Rumanía y en Hungría, y allí no hay flamenco. Y dicen que los del sur peninsular fuimos repoblados por vascos y astures, y que yo sepa, allí tampoco se parió el flamenco. Porque el flamenco se parió donde se quedaron
porque la inmensa mayoría de la población se quedó. Y esa inmensa mayoría de la población, como decían esta mañana, los ausentes nunca tienen razón. No, esos ausentes depositaron sus saberes y sus sentires en un armario, en el lugar más inaccesible para el expolio, que es el alma y la garganta. Ese armario es el flamenco. Y para buscar el origen, lo que hemos hecho ha sido explorar en las palabras. Porque las cosas existen cuando se nombran y solo cuando se nombran existen. Porque el primer acto de humanización de todo lo que nos rodea es poner un nombre a las cosas. Da igual que sea una galaxia o sea una bacteria. Y las palabras del flamenco provienen del pueblo que lo ha parido. Es decir, provienen del árabe andalusí, provienen del caló, provienen del yudesmó, provienen de las lenguas de los negros, provienen de lenguas americanas. Lo que hemos hecho en Arqueología de los Hondos es seguir las tesis que yo defiendo en mi ensayo, pero en este caso de forma coral, porque no se puede acceder a ningún saber no escrito, sino desde la interdisciplinaridad, desde un punto de vista holístico. Y en la serie de televisión, que espero se emita pronto en Canal Sur, de 4 episodios, intervienen cantadores, cantadoras, por supuesto, bailadores, bailadoras, por supuesto, pero por encima de todo, si tienen que hablar las lenguas de los negros, habla un negro. Si tienen que hablar del trauma de los gitanos, habla un gitano. Si tienen que hablar de la invisibilidad de las mujeres, van a hablar las mujeres. Y van a hablar musicólogos, antropólogos. Y todo eso es esa Arqueología de los Hondos resumida en la cápsula que ahora vamos a proyectar. ¿Podríamos hablar de un origen en el flamenco? ¿Qué origen? El flamenco no tiene ni un único origen ni una fecha en el almanaque. El flamenco es el fruto de un parto muy lento que lo ha hecho eterno y es hijo de 1000 leches que lo ha hecho universal. Fíjate que yo cada vez que he escuchado hablar de las distintas teorías sobre el origen del flamenco, pues andalucistas, gitanistas, instrumentalistas, siempre he pensado que eran perfectamente complementarias, que de hecho daban muestras de lo inmenso que es el flamenco, ¿no? Del rango tan amplio que llega a ocupar. Porque el flamenco es uno en su diversidad y por eso todas tienen razón. Pero si te fijas, están atravesadas por la marginación, por el mestizaje y por la memoria. Porque el flamenco es la mezcla de las músicas cultas y populares de quienes decidieron no perder la memoria. De esos moriscos, judía, negro, gitana, jarocho, guajira. Y yo a todo esto le sumaría también la libertad. La libertad porque, fíjate, estabas hablando, ¿no? Has nombrado la guajira y a mí de repente se me ha venido a la cabeza la letrilla que Pastora cantaba. Hay en un potrerillo entré, hay en un potrerillo y entrao. Hay en un potrerillo entré solo por ver a una indiana, la cual se llamaba Juana y el apellido no sé. Y sin embargo, Marchena, esta misma letra, la misma, se la lleva a otro lado, ¿no? Y en un potrerillo entré, me encontré con una indiana que se llamaba Juliana y el apellido no sé. Yo mi caballo sorte las buenas tardes le di. Me dijo ella, vengo aquí, vengo buscando unos güeyes, y me respondió mamella, y usted a quién buscáis a mí. Y cada uno pues le daba su toque, ¿no? Cada uno a su manera. La libertad. Pues el origen del flamenco es la libertad. El flamenco nace de las clases populares, pero no nace por arte de magia en el siglo XVIII. Las cosas existen cuando se nombran, y solo cuando se nombran existen. En el centro de Sevilla
En 1670 ya se estaban haciendo las idas y vueltas, pero siempre se nos olvida la orilla africana. La población negra en la Ciudad de México en el siglo XVII pues, era alrededor del 20%, era el segundo grupo de población más importante después de los indios. La música, por mucho que se quiera prohibir, no es visible. Cante hondo es hondo precisamente porque surge de lo más profundo, de lo más hondo, del centro, que es el corazón. Estaba todo confundido entre cante, canto andaluz, folclore, en fin, unas definiciones erráticas completamente, peregrinas. Hay gestos que se han ido conservando, igual que palabras, igual que tú dices olé y dices wallah. La salat es la llamada la oración, es la oración, ¿no? No existían los jarochos hasta que llegó la conquista, obviamente. Nosotros estamos rodeados de huellas morico-andalusíes impresionantes, nuestra toponimia, nuestra geografía. La raíz que nos une de río a río, de cultura a cultura, de persona a persona, a pesar de los colores, a pesar de los muros que hemos construido. Había machismo en el mundo del flamenco, pero las mujeres flamencas yo creo que eran las más libres que había de cuantas existían en la época. En esas huellas es donde vamos a bucear para encontrar la arqueología del hondo. Bueno, muchas gracias. Gracias de verdad, Antonio Manuel. No tengo que decir al auditorio aquí presente que las videocápsulas, a diferencia de lo que puede ser mosaico de diferentes interpretaciones, etcétera, en este caso tienen un hilo conductor, que creo que es un poco el reto que tenemos en la sesión de la tarde, ¿no?, en el debate. Así que, si te parece, vemos ya el tercero. Jorge, adelante. También tengo la información de Jorge Moreno. De verdad que es un honor para mí. Gracias también al Congreso, a la dirección del Congreso, por estar aquí y poder tener contacto con gente tan valiosa intelectualmente. Jorge Moreno Andrés es doctor en Antropología Social y Cultural por la UNED, que fue premio extraordinario de doctorado. Licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Barcelona y en Humanidades por la Carlos III. Técnico superior en Imagen. Diplomado en realización de documentales por la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños, de Cuba. Una magnífica escuela que sin duda genera también un estilo. Podemos hablar luego de eso. El duelo revelado, la vida social de las fotografías familiares de las víctimas del franquismo, describe y analiza los usos y tránsitos de estas fotografías irremediablemente sometidas a la represión franquista en sus diversas formas: asesinato, desaparición, prisión, exilio. ¿Quién guarda las fotografías familiares en una casa? ¿Cómo circulan? ¿Qué ocurre cuando pertenecen a aquellos que padecieron la violencia política? ¿O por qué en unas casas perviven y en otras desaparecen? Además, bueno, no hay firma de libros aquí de estos autores de videocápsulas, pero podría haberlas y podría ser una sinergia también ahí que creáramos para futuras ediciones. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación para estar aquí. Bueno, muchas cosas que decir, ¿no? Aparte de lo que decía Antonio Manuel, me llamaba, y lo que decía María, sobre mujeres y nombres y memoria, ¿no? Qué importante es el nombrar, que tú decías, ¿no? Si uno se va, por ejemplo, aquí al archivo, al Registro Civil de Madrid y mira los años 1936, los nacimientos, se va a encontrar que muchos nombres están tachados y en su lugar está puesto el nombre del santo del día. Hubo una persecución en este país de nombres, ¿no? Luego hubo que poner otros nombres y hay nombres que se dicen de manera pública y otros que solo los conoce la familia. Bueno, parte, digamos, de lo que Antonio Manuel está investigando tiene su eco también en otras investigaciones, como es la de la memoria histórica, ¿no? La videocápsula que voy a presentar hoy aquí está dentro de un proyecto que se llama Mapas de Memoria, que yo dirijo, que es de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y que tiene tres patas fundamentales. Una es la investigación, otra es la transferencia y otra es la intervención social.
Y voy a contar un poquito de estas tres patas para desembocar en la videocápsula. Con relación a la investigación, lo que nosotros hemos hecho ha sido en un lugar de La Mancha, que se llama Ciudad Real. No se sabía cuánta gente había sido asesinada y decidimos investigar cuánta gente fue asesinada después de guerra en ese lugar. Después de 10 años de investigación encontramos que habían sido asesinadas 4.000 personas. Una investigación que se hace buceando en los archivos penitenciarios, militares, provinciales, registros civiles, y poniendo en diálogo con algo que hacemos los antropólogos y antropólogas, que es desplazarnos a los lugares y, en este caso, buscar a las familias. Y cuando uno entra a la casa de un familiar, aparte que se da cuenta enseguida que ha sufrido la violencia, le han matado a su padre, a su madre, etc., se nota, y guardan muchas familias, otras no guardan nada, y esto es interesante, que hay gente que guarda y otra gente que no guarda, y hay gente que tiene interés y hay gente que no tiene interés, a lo mejor teniendo la misma parentela con el muerto. Y guardaban cajitas con fotografías, con cartas de despedida, con trocitos de tela, que condensan la ausencia del desaparecido, ¿no? Nosotros tenemos una exposición, es parte de la línea de transferencia, que se llama Las pequeñas cosas. No son cosas de la guerra, son seres ausentes en forma de objetos, ¿no? Es un matiz distinto, ¿no? Entonces ponemos a dialogar los objetos y las historias de las casas con los de los archivos. Y ahí fueron saliendo nombres y nombres y nombres, y qué importante es tener un registro de nombres de gente desaparecida que no está en ninguna parte, ¿no? Por eso alguna gente, cuando sacamos el libro con todos los nombres, sin encontrar a su padre, se han enterrado con el libro, con un registro, ¿no? Qué importantes son los nombres, como decía Antonio Manuel también, ¿no? Una vez encontramos los nombres, buscamos las fosas. Nos desplazamos a los lugares y hemos encontrado de esos 4.000 nombres, víctimas, 52 fosas en Ciudad Real, ¿no? Esta es parte de la investigación, pero una parte de la investigación a la que hacía referencia en la presentación tiene que ver con la transmisión de la memoria, que yo creo que es una pregunta fundamental. Cuando estaba haciendo el comentario, ¿no? ¿Quién tiene la memoria? ¿Quién tiene las fotografías? He viajado por muchas de las casas haciendo entrevistas, buscando familiares, y hay gente que tiene fotos y hay gente que no tiene fotos, ¿no? Ha sido muy interesante entender que las mujeres en este país han sido las curadoras de un espacio museístico que es el espacio doméstico. Y se expone una foto para que los que nacen la vean, o se esconde una foto para que los que nacen no la vean y no pregunten, ¿no? Y esto va a ser fundamental cuando trazamos, digamos, una trayectoria de 80 años. Aquella foto del abuelo que asesinaron, ¿quién tiene la foto 4 generaciones después? Esta es la pregunta que me he hecho y es la pregunta que nos permite, digamos, analizar que ante un mismo asesinado haya 2 familiares que respondan completamente una cosa distinta. Alguien que dice, ¿qué te voy a contar yo? Pues no ha pasado tiempo desde la guerra, pero si yo ni lo he conocido. Y otra misma persona en una casa al lado, ¿qué quieres que te cuente de mi tío? He vivido toda la vida con él. Ni uno ni otro han vivido con él, pero uno sí han vivido con él en el sentido de que han vivido con sus historias. Esto ahora lo explicaré al final con un ejemplo muy concreto de cómo esta investigación de la transmisión de la memoria ha servido para encontrar familiares. Porque lo que voy a enseñar en la videocápsula es un familiar, que de repente llega a una fosa, ¿no? Nombres, fosas, transmisión de la memoria, estas son parte de las investigaciones. Transferencia, estamos haciendo documentales, hay muchos documentales colgados en la red. Está la página Mapas de Memoria, donde está la exposición, si quieres lo puedes poner, la exposición Las pequeñas cosas. Es una exposición de esos objetos que en el año de la pandemia, como no se podía mover la exposición, tuvo que hacerse digital. Y entonces pusimos historias de cada objeto y una vez a la semana iban saliendo, ¿no? Esta exposición de las pequeñas cosas es una exposición que invita a que los objetos salgan del armario. Y ha estado en Galicia y la gente en Galicia
ha llevado objetos y ha estado en Barcelona y lo mismo, ¿no? Esta es la intención de una exposición de estas características, ¿no? Que los objetos se vayan sumando a la causa de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, aparte de investigación y transferencia social, tenemos intervención social, ¿no? Que tiene que ver con charlas que damos en los lugares, pero también tiene que ver con señalizar fosas y tiene que ver con exhumar fosas, ¿no? Y hemos participado, hace unos meses entregamos los restos de 27 asesinados en una fosa que está en Almagro, la capital del teatro clásico. Bueno, allí nosotros, como teníamos la investigación, los nombres, y teníamos el lugar, el equipo forense de Oxford y de la Complutense abrió. Y dijimos, aquí van a estar los 27. Y efectivamente estaban los 27. Nosotros teníamos los nombres y los cuerpos, pero no las familias. Y lo importante en todo esto son las familias. Entonces, el proceso de los antropólogos sociales es la búsqueda de esas familias, que empieza en el mismo momento que empieza a excavarse hacia adentro, nosotros empezamos a expandirnos hacia afuera, buscando dónde puede estar la familia. Entonces, esta cuestión de la transmisión de la memoria, esos árboles genealógicos que yo he hecho para ver por dónde transitan la memoria, sirven para ver dónde estará el recuerdo, que es preguntar por dónde está el muerto en el día de hoy. Porque tú puedes ir, y parte del equipo va y dice, hemos entrevistado a un nieto, dice que ni sabe ni le interesa. Y me pueden venir y decir, es que esto tampoco tiene mucho sentido. Digo, no, hay alguien en España que está esperando que nosotros llamemos a su puerta porque hemos encontrado a su padre. Hablamos con El País, sacamos las noticias de la gente que estamos buscando, grupos de WhatsApp, Facebook, mirar en páginas blancas. Llamada desde Zaragoza. Oye, la hija de quien estáis buscando tiene 96 años y está en una residencia de Colmenar Viejo. Vamos a la residencia y la mujer duerme con la foto de su padre expuesta. Y cuando hablamos con ella, que estaba sorda, nos cuenta toda esa historia. Sin esa historia, los restos no tienen sentido. Tan importante es una cosa como otra, ¿no? Fijaros lo que ocurrió, y con esto voy terminando para dar paso a la videocápsula, con dos familiares de la misma fosa que llegaron desde distintos lugares, una desde Sevilla y otro desde Ciudad Real. Traen fotos parecidas. Una es exactamente la misma. Un niño pequeño. Y me dice el nieto, porque aquí hay una cosa que hay que explicar radicalmente. Matan a una persona en el año 39, es asesinado, y se queda la viuda con sus hijos, y se queda la madre sin su hijo. La viuda muchas veces va a ocultar las fotos, va a ocultar la información porque lo que quiere es la alegría en su descendencia, el éxito es su descendencia. Y esos hijos, de repente, que nosotros diríamos, ¿son los que más interés tienen que tener en que se rescate el cuerpo de su padre? Pues quizás no, porque no saben quién es su padre. Viene ese nieto con una foto de un niño sin reverso, sin nada, no sabe en realidad, dentro de las fotos antiguas que trae, quién es ese niño. Desde Sevilla viene otra mujer. Es la sobrina nieta del asesinado. Es decir, el asesinado tuvo una madre y esa madre el dolor se lo transmitió a su hija, que era la hermana del muerto, y esa hija se lo transmitió a su sobrina. Esa sobrina vive en Sevilla y esa sobrina viene con la misma foto que había traído el otro de Ciudad Real, que estaba más cerquita. Cuando le pregunto quién es ese niño, dice, pues ¿quién va a ser? Al que mataron. Digo, ¿y cómo lo sabes? Dice, dale la vuelta a la foto. Y le doy la vuelta a la foto y dice, este niño es José María Almansa, asesinado por causas políticas el 13 de mayo de 1940, por fulanito de tal y fulanito de tal. Su madre deja este recuerdo para que sirva de venganza. Hay dos líneas que recorren la memoria de una misma persona. Una llena de trombos, donde en realidad uno no sabe realmente quién fue, y otra donde te dicen claramente incluso quiénes fueron los asesinos de tu hijo en este caso, ¿no? Bueno, la videocápsula que presento es un familiar de esos que buscábamos que de repente llega a la fosa, ¿no? Y una videocápsula que hemos utilizado para sensibilizar a aquellas personas que quieren saber por qué es tan importante eso.
de abrir una fosa, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos ido a un pueblo, vamos a abrir la fosa, damos una charla, decimos, por si alguien tiene dudas desde un punto de vista afectivo, ¿para qué sirve? Bueno, pues parte de esta videocápsula se puede poner. No, hombre. Tú escúchame a mí, tú secúndame. Расцветали яблони и груши, зацвели туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Que de momento es esto lo que tenemos. Lo que haya pasado por estas zonas, vamos, no ha habido mucha alteración, salían bebés y salían todos bien colocados. Estos de aquí también, estaban las dos personas de aquí y ese que estaba arrojado. Es decir, movimiento en exceso en esta zona no ha habido. Entonces es muy probable que estén aquí. El problema es que todavía es eso, no hemos dado con ellos. De manera lo que yo te digo, yo ojalá estuviera, ¿no? Por el empeño que tengo yo, porque además lo que pasa es que tampoco he perdido la sensación esa que tenía. Yo se lo comentaba muchas veces a Jorge, ¿no? Se ha hecho un documental, la gente conoce la historia. Creo que es bueno que sepa la gente lo que ha pasado, ¿no? Pero yo se lo decía a él, digo, no estoy a gusto, o sea, pero no era tampoco porque no pensara que no estuviera haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Era es una paz interior que no tienes, que sabes que tienes que seguir machacando. Yo cuando se me ha comentado que podían estar aquí ya, pues la verdad es que sí que es verdad que anoche dormí fatal, pero sí tranquilo, ¿no? Y es lo que le he dicho a Jorge, si están bien y si no están, pues yo creo que, bueno, pues se ha hecho lo que se ha podido hacer, ¿no? Esa tranquilidad también la tienes, ¿no? Y claro, lo que pasa es que sin ellos tampoco se podía haber hecho nada, yo soy consciente de eso plenamente. Entonces, si aparecen bien y si no, yo voy a descansar también, porque hemos llevado hasta donde se podía llevar y ya está. Pero es lo que toca. Pero intentándolo, Avelino... Pero por eso, si de verdad hay algo, yo no sé si habrá algo en otra vida o no, pero si hay algo, tienen que estar satisfechos los dos. Tiene que estar muy Mi padre y mi abuelo. No, y de todos vosotros, yo qué sé. En fin. Bueno, pues vamos a comer y luego seguimos, ¿no? Lo siento, me explayo un poco. No, es tu momento. Es tu momento. Es que es bueno también. Claro que sí. Bueno, viene muy bien hablarlo. Cualquier duda que tengas o pregunta o cuestión... Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, verlo, el hecho de verlo en sí, de ver eso, es lo que te digo, yo ya, independientemente de que estén debajo o no estén debajo, ves, no es lo mismo ver eso por internet, llegar y ver no sé, es muy diferente. Es muy diferente. O sea, yo creo que nadie se merece que le hagan eso. Nadie. Lo que sea, lo que tú quieras. ¿Cómo lo piensan ustedes? Vale, no, si yo no me había ido. Estoy aquí conmigo. Vamos a coger y estos días tenemos tiempo de hablarlo y... Hay que darle todo. Si no se le dice, pues la mujer luego se entera. Pues yo no firmé. Recogemos porque al final, si te fijas bien, la única diferencia que puede haber entre ese cráneo y otro cráneo, por ejemplo el de mi abuelo, es su nombre. Es el nombre. Es el nombre porque la injusticia es la misma, exactamente la misma.
La única diferencia es el cráneo y los huesos, que bueno, pues son de una persona, son de otra, pero es lo mismo. Son lo mismo, en el fondo son lo mismo. Y yo creo que esto en el fondo es una victoria, por eso, si se encuentra mi abuelo, yo encantado de la vida, y si no se encuentra mi abuelo, esto es un poco hacer justicia a todos, se encuentren o no se encuentren. Porque eso también es hacerle justicia a mi abuelo aunque no esté ahí, o aunque no seamos capaces, por ejemplo, o que no lo hayan enterrado aquí y sea en otro sitio, o que lo hayan sacado allá en Mérida y cualquier cosa, me da lo mismo. Pero para mí, por ejemplo, ese cráneo del otro y el otro son mi abuelo, igual, son mi abuelo. Son mi abuelo, de alguna manera son mi abuelo. Bueno, pues como dicen las madres andaluzas, venía acá para acá. Nos sentamos y ya sí... vamos a distribuir ahí. Este Antonio Manuel. Sí. ¿Cómo? A ver qué tal suerte tenemos. Ellas creo. Vale, ahora sí, va despacio. Vale. Bueno, pues ya si arrancamos el debate, me voy a permitir, bueno, además de felicitar por este trabajo, que desde luego nos llega, yo creo que nos llega a todas las personas que ahora mismo estamos aquí, y encontrando ese hilo conductor, que además es absolutamente evidente, me voy a permitir preguntarle, porque sí, volviendo al turno inicial de intervención, una primera reflexión también en torno a las producciones de los compañeros, ¿no?, de mesa hoy, o una aclaración más o una aportación más en torno a vuestra propia videocápsula. Así que, Marian, adelante, y luego, bueno, libremente, o Jorge o Antonio Manuel. No sé, yo estoy conmovida por las presentaciones de los compañeros y en especial por la de Jorge, porque yo creo que además nos toca a todas las familias, a mí me toca muy de lleno. Bueno, yo tengo, se lo contaba hace un rato, un objeto que fueron las memorias de mi bisabuelo, que se llaman Memorias de un padre cuyo hijo fue asesinado. Y son unas memorias que estuvieron durante 30 años escondidas y que luego se quedó una parte de mi familia y yo las encontré en el 2007 por internet, ¿no? Entonces, es lo que él dice, ¿no? Quiero decir, son objetos en los que está todo eso, ¿no? Y que según las distintas familias van significando y se van resignificando, ¿no? Yo soy la biznieta que me toca resignificarlas porque mi padre no fue capaz, no pudo, no, no sé. Yo qué sé, que hablen los otros. Pues veo que compartís micro, ¿no? Así que ahí si quiere Antonio Manuel. Los dos primeros hijos de mi abuelo Antonio y mi abuela Rosario se llamaron Nardo y Vida. Nombres que no aparecían en el santoral. Era bastante habitual que eso ocurriese en los albores de la República. Mi abuelo, al salir de la cárcel como consecuencia del soborno del juez, se hizo a condición de que se casara con mi abuela no estaban casados, y que cambiaran el nombre a sus hijos. Se casaron a punta de pistola y mi tío Nardo acabó llamándose Antonio y mi tía Rosa acabó llamándose Vida. Durante un tiempo yo fui juez de paz de mi pueblo y me tocó vivir la jubilación de esa generación. Y cuando iban a pedir las partidas de nacimiento, se encontraban que no se llamaban Antonio, que se llamaban Germinal, que no se llamaba María, que se llamaba Librada. Ese cambio de nombre que se hace para no delatar la condición distinta al régimen vencedor es exactamente la misma que el cambio de nombre y el cambio de confesión que se vivió después de la conquista.
exactamente igual. Obedece a la misma cepa del mal, al mismo trauma. Es la persecución del distinto. Se crea una identidad excluyente y el que no participa de esa identidad es exterminado. Se crea una maquinaria específica para eso, que se llama Inquisición, que utiliza las mismas armas que padecieron los exterminados después de y durante la Guerra Civil, durante el genocidio franquista. Luego, cuando hablamos de memoria, estamos hablando de las mismas raíces del mal y, afortunadamente, las mismas cepas del bien, porque quienes han conservado esa memoria, al final han sido nuestras madres y nuestras abuelas, especialmente ellas. Y termino para dar las gracias a quienes han organizado esta mesa por haber colocado precisamente este orden, ¿no? Porque hemos hablado de una memoria más cercana, de una memoria más lejana, y quienes han curado esas heridas, que han sido, como siempre, nuestras mujeres. Sí, yo quería añadir que justamente el Museo Sefardí, que en la que también se plantea una videocarta, es muy bonita la videocarta porque es de una mujer que trabajaba en una imprenta y frente a la Inquisición, que le obliga a destruir todos los libros hebreos, ellas los conservan. Entonces, en ese sentido, es ella la que consigue que no toda la cultura hebrea se destruya en nuestro país. Por eso, no sé, bueno, tú sí que pudiste reconocer el sello de la Inquisición que aparece en el Museo Sefardí en muchas ocasiones. Bueno, realmente el hilo conductor de las 3 videocápsulas lo has descrito de verdad muy bien en esa progresión. Viendo también las caras, se nota siempre en un auditorio la cara de receptividad, el grado de receptividad, de implicación, de empatía, de emoción que pueda haber al respecto. Yo, antes de que por si luego se me pasa, sí quiero, en el caso de Antonio Manuel, agradecerte. Ya he atado cabos, no había leído tu libro, nos hemos conocido hoy, pero efectivamente estaba revisando y me sonaba, y efectivamente la interpretación de qué es el flamenco y el cante hondo lo tenía anotado, tu trabajo, para investigarlo, porque además me sirve mucho y me ayuda. Y precisamente en un foro que se celebra en Madrid y a la hora de explicar algo fuera de Andalucía, es verdad que creo que es muy importante salir del tópico con esa profundidad intelectual que le estás dando, que quizá alguien que sea más de fuera todavía, que también hay personas que, como dije esta mañana, han venido de Israel, de Perú, de otros países, pues puedan entender esa profundidad de lo que ahí contabas. Creo que trasciende esto el sentido de videocápsula, es decir, lo que traéis es el resultado de un trabajo mucho más amplio. En el caso tuyo, una previa de lo que va a ser esa serie en Canal Sur, que ya sí que animamos a la gente también, estaremos muy atentos a verla. Y en el caso vuestro también el resultado de un proyecto, ¿no? Desde el punto de vista fílmico, cinematográfico, yo antes, Pablo, y ahora esta pregunta va para ti, que no había intervenido antes, sí te quiero decir. Fijaros, para hacer una videocápsula o se puede hacer un montaje, hay un aire profesional en lo que, por ejemplo, en el trabajo de Marián, en ese cierre, y sin embargo esa escuela de San Antonio de los Baños es coger a hombro bien llevado, un plano secuencia de una persona hablando. Eso es valentía también porque es justamente un testimonio. Es curioso porque podemos pensar, oye, ese vídeo lo podemos hacer, podemos construir así, más o menos, se puede intentar. Pero seguramente no es tan fácil una solución que está ahí y que además es que esta persona hable ante la cámara, ¿no? Sí, yo no estoy grabando ese plano está grabando una persona que no se dedica al mundo del cine, efectivamente, pero me encantó el plano. Digamos, hay varias gente cuando se están haciendo una exhumación, a veces hay varias gente filmando, fotografiando, depende de la situación, cambia mucho de una a otra, ¿no? Pero me encantó el plano porque hace una cosa cinematográfica llena de sentido, que es esconder algo. Es decir, que cuando uno no muestra, digamos, algo, estás invitando al espectador
a que él lo termine de imaginar. Aquí hemos imaginado nosotros, o hemos podido imaginar cuando él dice un cráneo, otro cráneo, todos son mi abuelo. Pero nunca se ve eso. Se estaba viendo en toda nuestra imaginación. Eso es una manera de invitar al espectador a que esté dentro de eso que estás contando, ¿no? Y cinematográficamente es fundamental cuando con un lenguaje audiovisual trabajas, ¿no? Es decir, en qué lugar está el espectador, ¿no? Y en este caso, al otro lado, ¿no? Fuera de campo físico, en este sentido, espacial, en relación con el concepto del espacio, pero esto sí que nos interesa también en la educación patrimonial, un fuera de campo en el sentido temporal. Por lo tanto, tiene esa doble dimensión, lo que no se ve, que justo es eso, lo que además habéis trabajado, ¿no? En esas videocápsulas. O sea, que de verdad, en ese sentido, tenía una sensación del protagonista, voy a llamarle así, de esta videocápsula, un poco también como una sensación un poco violenta de me está mirando la cámara, tengo que decir algo, un poco como vergüenza también incluso, no sé, es difícil explicar, ¿no? El sentido. Seguramente tendría un montón de planos grabados de ese día o de esa situación, ¿no? Digamos, cuando se llama Avelino, y a él no le cambiaron el nombre, sino le quitaron el apellido. Entonces, tengo un documental que se llama La importancia de llamarse Avelino García, no Avelino Chillarón, y esto es un poco condensa parte de lo que he dicho, ¿no? No, él llega y es que él habla muy bien, y hay mucha gente mirando, y él asume ese protagonismo. Es verdad que el espacio de la fosa es muy pequeñito, pero hay gente que explica bien, hay gente que cuenta las cosas bien. Y nosotros, si nos vamos a dedicar a filmar a gente, pues hay que fijarse en la gente que cuenta bien las cosas, para que sinteticen, porque para nosotros, para mí es fundamental que la gente entienda en un país como el nuestro, coño, la importancia de abrir las fosas y cómo afecta esto a generaciones, aunque sea la bisnieta, ¿no? ¿Qué más da? Pues el dolor está ahí, ¿no? Entonces, que eso se pueda condensar en una videocápsula o en un plano, nos va la vida en ello, nos va la vida en ello. Entonces hay que saber elegir de repente a alguien que dice, coño, es que estás hablando muy bien, Avelino, vamos a hacer toda la entrevista y cuenta esto, porque es importante que esto se escuche, ¿no? Por seguir profundizando un poco en esas videocápsulas, y ahora inmediatamente abrimos también a preguntas. María, mi pregunta a ti directamente es, ¿cuándo termina ese mosaico, esa visión coral? ¿Solamente este es un primer impulso para también dar ideas que otros reproduzcan ese modelo de videocarta? ¿Es un trabajo ya cerrado? Porque nos has puesto un poco el cierre. El vídeo que hemos visto era el cierre. Bueno, era un agradecimiento porque fue lo que nos encargó el Ministerio. Hicimos las 17 videocartas. A mí me encanta que iba a decir que me copien, no es que me copien, o sea, a mí lo que me parece interesante es la metodología que hemos usado. O sea, me parece que, bueno, nosotros hemos utilizado una metodología feminista aplicando el método que queda un poco pedante, pero es sintético-analítico de Simone de Beauvoir, que es mirar hacia el pasado, reconociendo los obstáculos, pero cómo los colectivos sociales que han sido subalterizados han podido transgredirlo y de hecho, de alguna manera, señalando obstáculos, pero también transgresiones, ¿no? Y que creo que el feminismo o la epistemología feminista trabaja así. Es decir, hay veces que se cree que hay que resaltar a las víctimas y lo que se hace es reforzar su carácter de víctimas, y en otros casos es todo lo contrario, hay como una especie de otro con mayúsculas, ¿no? De qué buena era. Bueno, las mujeres tampoco eran todas tan buenas, porque mira Isabel I de Castilla, o sea, que fue la que echó a todos los judíos, es decir, algunas sí, otras no. En ese sentido también huir de los esencialismos, ¿no? Pero igual que las mujeres han sido un colectivo que no han tenido leyes ni han tenido derechos, etcétera, muchos otros, igual que cuando trabajamos la poscolonialidad, etcétera, desde nuestro punto de vista, una metodología que se puede usar es
bueno, como decía Walter Benjamin, nada de lo que ha sucedido ha de darse por perdido para la historia, quien escribe la historia se lleva consigo el botín, etcétera. Es decir, que podemos volver a la historia desde una perspectiva dialéctica, analizando los obstáculos y las desigualdades, pero también reforzando a los colectivos que han conseguido cambiar la historia. Y no solo como individualidades, sino como grupo. Es decir, no son solo mujeres con nombres y apellidos, sino que son mujeres que forman parte de una red de mujeres sindicalistas, obreras, etcétera, etcétera, que consiguen modificar la historia, consiguen el sufragio femenino, consiguen la abolición de la esclavitud determinados colectivos, y creo que nosotras y nosotros como educadores tenemos que incidir en eso, es decir, no obviar los obstáculos y las dificultades, pero no centrarse en los obstáculos y dificultades, sino en la capacidad que tiene el ser humano de oponerse a la injusticia. Y creo que además eso es bastante terapéutico, que yo me voy por la parte del arte terapia, pero me parece que todo lo que hace Jorge es absolutamente terapéutico como sociedad. Nosotros tenemos no solamente que visibilizar, sino legitimar. Y creo que eso es muy importante. Creo que eso que nosotros hemos intentado hacer, habría que hacerlo no solo con el género, porque claro, otra cosa es meterse con las clases sociales, etcétera. Es decir, yo creo que los museos tienen una crisis de legitimación importante y que tenemos que abrir los museos, no solamente los salones de las casas burguesas, sino las cocinas, el sitio de la plancha, en fin, abrirlo a lo que en realidad, o sea, que los hechos se dicen de muchas maneras, y creo que los educadores o las educadoras tenemos que decir de todas las maneras en las que se puede decir esa realidad, ¿no? Y ahí entran pues todos los colectivos invisibilizados. Yo he de decir que es difícil trabajar en muchos casos con los museos, hay muchas reticencias desde el punto de vista que llegamos ahí las feministas y entonces nos miran así como si fuésemos la checa que llega. En fin, pero sin embargo sí hay un cambio, entre otras cosas porque hay muchas mujeres dentro de los museos que quieren cambiar los museos, ¿no? Y que quieren cambiar cómo perciben la cultura y que la cultura sea realmente democrática y que haya un espectro en la que podamos hablar de la sociedad que no está solamente formada por los propietaristas ricos, burgueses, etcétera, ¿no? Sino que se puede hablar, aún hablando del mismo objeto, desde distintos puntos de vista y desde el punto de vista crítico, que es lo que yo creo que pues, muchos movimientos llevamos haciendo desde hace bastante tiempo. Es verdad que es difícil, pero de alguna manera algunos vídeos a mí me gustan más que otros. Yo os invito a ver, ahí los tenéis todos en la web que os señala, bueno, que están ahí. Si bajas ahí, si le das para abajo, están todos los vídeos. Dale, dale. Y mientras que y a mí, esperamos por ejemplo, ya manos levantadas también para intervenir, ¿eh? A mí me encanta el del Museo Arqueológico, por ejemplo, y hay algunos que me gustan más que otros, ¿no? Pero ahí los tenéis todos, duran muy poquito tiempo y es bonito también porque ha aparecido toda la creatividad de la propia gente de los museos. Nosotros hemos ayudado sobre todo en esa metodología, que a veces fue fácil y otras fue difícil, pero ha habido un consenso y todo un trabajo de consenso en esa carta para hablar del objeto, bueno, en fin, que ha sido una metodología muy bonita y que yo os animo a que la uséis en vuestros respectivos museos. Hemos buscado aquí en Google, para quien sea fácil, videocartas, deporte y cultura, ¿vale? Para esta página, y también estaba la de mujerescambianlosmuseos.com. Digamos que esta ha sido mucho más libre, la anterior, porque claro, no estaba dentro del ámbito del Ministerio, pero aún así, bueno, yo creo que ha quedado un trabajo que a mí me gusta. Bueno, adelante en estos últimos minutos, pero que digamos cosas o preguntemos también a los ponentes. Bueno, yo lo primero agradeceros a los tres porque ha sido una maravilla escucharos. No se oye, creo. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, pues agradeceros a los tres porque ha sido una maravilla. Yo creo que todos los hemos emocionado. Y bueno, quería un poco recoger lo que decía de... y esto queda aquí, es un final, ¿no? Pues yo puedo decir que, bueno, Marian es compañera mía de la Complutense, que, bueno, ya sabe lo que la admiro y compartía conmigo un poco
la creación de las videocartas y yo las metía en clase, en mi aula, en futuros maestros y maestras de infantil y de primaria, y les dije, elegid una videocarta y a partir de ahí haced una propuesta didáctica para vuestro futuro alumnado. Y salieron cosas bellísimas, ¿no? Entonces, proyectos como los que hacéis es material para los docentes que estamos en las universidades y desde mi papel docente, pues os quería dar las gracias porque de verdad que estos proyectos merecen la pena y bueno, yo creo que de alguna manera nos da material para formar a un futuro profesorado un poquito más crítico y que cree en esto que Marian ha explicado muy bien de la justicia cognitiva, ¿no? Que ya es hora de hacer justicia cognitiva. Así que bueno, pues gracias, no es pregunta, es un agradecimiento. Muchas gracias. Hay más intervenciones. Creo que Adela ha pedido la palabra. Yo también quiero agradecer. Yo soy judía sfaradí y no supe por qué hasta este momento me sentí conectada con el flamenco. Siempre me pregunté como si esa música me venía de alguna parte. Y hoy lo entendí y me emocioné mucho. Así que le quiero agradecer y quiero agradecer también el trabajo tan importante que está haciendo. Más intervenciones, porque también Antonio Manuel, que ya además estamos en los últimos minutos, me imagino, Antonio Manuel, que no verte apresado en un proyecto audiovisual que profundiza sobre el flamenco, no verte apresado por el tópico, no tiene que ser fácil, ¿no? Es decir, aquí huimos un poco y aprendemos y nos emocionamos, ¿no? Sí, tu pregunta es muy buena, porque para la flamencología ortodoxa, que bebe de la historiografía oficial, el flamenco es un ovni que aparece en el siglo XIX, de repente, y gente muy humilde en una cueva o en una choza empieza a cantar por siguirilla, que además se llaman siguirilla. Y todo eso es porque marcan una línea de agua para intentar explicar una historia que está plagada de paréntesis, ¿no? Porque se nos niega algo tan elemental, algo tan simple como que somos un palimpsesto de cultura, que siempre lo hemos sido. Y si tienes que entender un fenómeno como el qué somos, no podemos hacerlo si nos tienen amputada una parte de la historia. Si nos miramos en un mosaico y faltan 500 teselas, ¿cómo vamos a entender quiénes somos? Si han extranjerizado nuestro pasado, ¿cómo vamos a entender quiénes somos? Estamos en Madrid. Madrid es Mairit, es una ciudad fundada por Muhammad I. Su patrona es la Almudaina, que proviene de Ciudadela. Su patrón es Al-Isidri, que es un cristiano mozárabe con nombre en árabe. Tú has encontrado una fosa en Abenójar y tú vives en Alcalá de Henares, bueno, la Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá es castillo y Nájara es río. El río Guadalquivir viene de Guadalcabir, es el río grande. El monumento natural más importante de Andalucía es el Muley Hasem, es el Mulhacén. El templo más rutilante del planeta es la mezquita de Córdoba, Al-Masjid al-Jama. El palacio más hermoso, la Alhambra de Granada, Alhambra, la Roja. Y ahora el flamenco viene de Holanda. Claro, pero eso que acabo de decir tan obvio, a la gente le cuesta entender que no puedes entender el origen de lo flamenco si tú no tiras hacia atrás. Porque las palabras preexistían, pero luego se tienen que resignificar. ¿Por qué? Porque las palabras están tan perseguidas como quien las pronuncian. Es tan sencillo como eso. Y la gente que se quedó mantuvo la memoria con dos mecanismos de resistencia. Uno, seguir haciendo lo que hacía hasta que olvidó el porqué. Y el otro es haciendo un ejercicio hiperbólico del opuesto. Es decir, yo ni por asomo puedo ser judío, ni por asomo puedo parecer musulmán. La dieta mediterránea no es comer cerdo por la mañana, por la tarde y por la noche, creedme.
Tomar cerdo y tomar vino todos los días es la manera más descomunal de decir yo no soy musulmán. Sacar santos por la mañana, por la tarde y por la noche no es un ejercicio de fe, es un ejercicio de resistencia popular para decir, ¿no ves que estoy adorando una imagen? Luego no puedo ser judío, luego no puedo ser musulmán. Y lo mismo pasa con el flamenco. A lo mejor el origen de las palabras del flamenco provienen de palabras en árabe andalusí, en romance andalusí, en las lenguas de los negros, por ejemplo, el songhai, en la lengua del caló. Es decir, ¿por qué no trabajamos una arqueología de la palabra que de una maldita vez nos haga entender quiénes somos? Tan sencillo como eso. Pero mientras tengamos un velo puesto, no hay peor velo que el prejuicio, y sigamos mirando al pasado como si no hubiera existido, da igual que ese pasado sea el reciente de nuestra fosa, o sea, el pasado tan reciente como la eliminación de nuestros nombres, la eliminación de los apellidos, la eliminación de las palabras, la eliminación de nuestra memoria, de nuestra historia, mientras sigamos extranjerizando quién hayamos sido y estudiemos como nuestro a Séneca, pero como extranjero a Averroes o a Maimónides, mientras que sigamos haciendo eso, creedme que este pueblo seguirá enfermo de ignorancia impuesta y consentida. Bueno, no hay tiempo para más, pero sí oportunidad, si queréis añadir o cerrar. Muchísimas gracias. Ese aplauso de verdad merecido. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, termino de agradecer a los ponentes. Con Antonio Manuel hemos aprendido y hemos comprendido, sobre todo los que somos andaluces, salimos con bastante más conocimiento de quiénes somos, lo que no es poco. Con Marián también le tenemos que agradecer todo ese fragmento, ese mosaico de pequeñas, grandes dignidades y también a veces terapia a través de esas videocartas, y de verdad que eso es muy de agradecer. Y en el caso de Jorge, ese trabajo de la memoria en el que le da sustento y le da un sustento intelectual a través, en este caso, de esta videocápsula audiovisual a un tema tan tópico y que a veces se reduce tan al absurdo como es la cuestión de las fosas y de la guerra civil, y sin embargo nos hace verlo desde otra perspectiva mucho más profunda. Así que muchísimas gracias. Gracias Olaya y Ale y Pablo. Y nada, yo también me despido, así que muchísimas gracias y gracias a todas las personas que estáis aquí.